AGS Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT. Vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. 65 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Así es, como lo dice la cortina de entrada, 65 años de trabajar la ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, por la clase trabajadora de Costa Rica. 65 años, eso es una historia muy larga, mucho tiempo, muchas luchas, mucho esfuerzo, mucha tenacidad. Un sindicato que no se alinea, un sindicato que no se acomoda. 65 años, muy bien. Vamos a recordarles a ustedes que pueden participar, como siempre. Para nosotros es un gusto y un privilegio contar con la participación de todas y todos ustedes a través de nuestra línea de WhatsApp. Si usted no lo tiene, agréguelo en este momento. Ojalá más programas como este abrieran las líneas de WhatsApp. Al principio muchos nos criticaban y hasta decían, ahí salió un programa que ahora está poniendo el WhatsApp para que participen, y sin embargo ahora los vemos dando el WhatsApp y leyendo los mensajes también. Excelente. Ojalá existieran no 1, 2, 3, 100, cientos de programas que le den participación a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen el derecho y hay que promover al mismo tiempo esa facilidad para que se expresen, hay que facilitárselos. Nuestro WhatsApp, si usted no lo tiene, agréguelo en este momento, 83-41-4142, 83-41-41-42. Recuerde, somos Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Para nosotros es un gusto recibir sus consultas, sus comentarios, sus opiniones a través de esta línea. Igualmente, por último, recordarle que usted nos escucha a través de 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse su aparato de radio, escúchenos en nuestra página de Facebook, facebook.com/inclinada, programa radial Horizontes. Ahí está la fotografía de nuestro invitado, y usted solamente le da clic para que nos escuche en su tablet, su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, estamos por todo lado para que usted nos pueda escuchar.
Bien, amigos, el día de mañana entra a regir en nuestro país la Ley Marco de Empleo Público. Esto ha sido una ley que muchos consideran, vamos a decir las cosas como son, muchos consideran que no debió salir de manera precipitada, otros indican que ya era hora de que había que poner orden en los salarios del sector público. Se señala, ¿por qué no decirlo también? Porque aquí no vamos a tapar el sol con un dedo. Se señala de algunos casos muy particulares donde algunos trabajadores del sector público tenían o tienen salarios muy elevados. Hemos escuchado en algunos casos salarios de directores de bancos o algunos cargos del sector público con salarios altos, pero esos son casos muy aislados. La mayoría de los trabajadores del Estado costarricense tienen salarios, si no son bajos, son razonables. Es sobre eso que vamos a hablar hoy, la Ley Marco de Empleo Público y la afectación en los trabajadores del sector público. Para hablar sobre ese tema hemos invitado al secretario general de la ANEP, don Albino Vargas Barrantes, y su compañero, el licenciado Walter Quesada, secretario general adjunto, que estará con nosotros también. Vamos a darle la bienvenida primero a don Albino. Don Albino, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP. Es un gusto estar hoy de partida doble con usted y con su compañero, secretario general adjunto, don Walter Quesada Fernández. Mil gracias, don Edgar. Muy buenos días a toda la audiencia que escucha Horizontes en un día tan importante, tan relevante en nuestra historia de lucha sindical y social. Un saludo a mi compañero de lucha, Walter Quesada Fernández. Y son minutos valiosísimos los que usted nos va a dar, así que nosotros vamos a ir al grano, al 1, 2, 3 de una vez, apenas estemos ya en el fondo del tema. Gracias, son las palabras de inicio del secretario general de la ANEP, don Albino Vargas Barrantes. Le damos la bienvenida también a don Walter Quesada, secretario general adjunto. Don Walter, bienvenido a Horizonte, hoy jueves de ANEP. Buenos días, don Edgar, un saludo para todas las personas que están en sintonía. Bueno, este es un tema que se las trae, un tema muy importante, y yo creo que es un tema que va a estar sobre la mesa durante mucho tiempo, porque como pinta el día, las cosas no van a estar nada bien, así es que creo que hoy vamos a dar como las primeras pinceladas sobre este tema, pero vamos a tener mucho que hablar en el futuro. Un saludo también para mi compañero Albino. Gracias, licenciado Walter Quesada. Don Albino, Ley Marco de Empleo Público, la ley 10.159. Algunos diputados estaban proponiendo junto con el sector sindical en los cuales se cuenta la ANEP y algunos otros sindicatos que se pospusiera la entrada en vigencia porque parecía que era de una manera atropellada. Hablemos un poco de esta Ley Marco de Empleo Público y cómo viene a afectar a los trabajadores del sector público. Bueno, don Guerra, es muy importante. Voy a tratar de puntualizar así para que quede en la mente de las personas que nos honran los aspectos en que nos hemos centrado en ANEP todos estos años contra lo que aquí denominamos el ajuste fiscal neoliberal, ¿verdad? Que es un ajuste fiscal por el lado de la gente trabajadora, de la gente asalariada, de la micro, de la pequeña y la mediana empresa, y no un ajuste fiscal por el lado de los que acumulan grandes riquezas, grandes capitales, etcétera. Punto número 1. En toda esta lucha nosotros demostramos que el déficit fiscal nunca jamás se ha debido a los salarios pagados en el empleo público, ¿verdad? Esa fue una perversa campaña del periodismo de odio que se impulsó sobre todo en el gobierno anterior para echarle la responsabilidad del desastre de las finanzas públicas a quienes laboran en el sector público. Punto número 2. Vivimos un endeudamiento público espantoso, una deuda pública espantosa, un pago de intereses súper obsceno de más de 6,000 millones de colones diarios,
6.000 millones de colones diarios, y no ha habido manera de que la clase política de este país, de todos los colores y sabores, quiera abrir una discusión de por qué este pago de interés es tan obsceno, tan vulgar, tan criminal, al punto de que hemos visto a don Nogui, el ministro de Hacienda, decirle a la Asamblea Legislativa en su cara: ustedes aprobaron una ley para que yo destine plata para cuestiones sociales y no se las voy a cumplir. Así, en la cara, se lo dijo a los diputados de la República, el primer poder de la República. Vea usted la soberbia, la prepotencia, la arrogancia de estos neoliberales en el control de la cosa pública. Ese endeudamiento se generó a lo largo de los últimos 30, 40 años en las administraciones de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana y del Partido Acción Ciudadana. Porque estos tres partidos que han controlado los gobiernos en los últimos 30, 40 años jamás quisieron tocar el sistema tributario. El sistema tributario costarricense es doblemente perverso. Es completamente injusto porque pagan más los que proporcionalmente tienen menos, y es corrupto, ¿verdad? Es un sistema tributario que permite la elusión, la evasión en todas sus formas, la corrupción al más alto nivel, la impunidad total, la permisividad en la declaración de renta de los grandes grupos económicos, financieros y empresariales, que me parece que es la segunda parte que va a desarrollar el compañero Walter, ¿verdad? Y tercero, este proyecto de empleo público forma parte de lo que podemos llamar la tríada de legislación perversa de las finanzas públicas, que comenzó con el combo fiscal del 2018, siguió con la ley antihuelga del 2020 y esta ley, aprobada al término de la administración nefasta, funesta, de ingrato recuerdo de Carlos Alvarado Quesada, que recordemos, Carlos Alvarado Quesada gobernó con el apoyo básicamente del Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Que Liberación Nacional fue co-gobierno con Carlos Alvarado Quesada. Entonces, esta tríada de legislación es la que nos tiene efectivamente con los altos niveles de desigualdad, de exclusión económica, de pobreza y de empobrecimiento de las clases medias, que muchas de las cuales pues se desarrollaron al amparo de la actividad económica, social, de la política pública, ¿verdad? Entonces esto es muy importante que sepan, que se sepa, que se tenga claro, ¿verdad? Lo hemos dicho 40,000 veces, habrá que decirlo 40,000 veces más, porque ni los policías, ni los educadores, ni los empleados de los ministerios, ni los empleados de las municipalidades, ni los empleados de las instituciones de la política social, etcétera, son responsables de este desastre de las finanzas públicas, de este gigantesco endeudamiento, que es un endeudamiento además que por ese obsceno pago de intereses posibilita negocios en el mercado financiero, en la Bolsa Nacional de Valores, que han hecho que el sector financiero bancario de este país tenga un excesivo poder, ¿verdad? Un excesivo poder, y ahí está mostrado. Está mostrado, por ejemplo, en el caso de Nogui, ¿verdad? Nogui sale del gobierno de Alvarado y entra al gobierno de Chávez, ¿verdad? Sale del gobierno de Alvarado y entra al gobierno de Chávez Robles, ¿verdad? Porque eso quiere decir que el poder financiero es el real poder, y lo que vemos en la trifulca electoral, el pleito entre partidos, solamente para agarrarnos a nosotros, los electores de incautos. Quiero decirle a todos los empleados públicos y a todas las empleadas públicas que nos escuchan, y ojalá que compartan este programita. Estamos convencidos en ANEP que esta ley además es violatoria de derechos humanos.
nos hemos venido capacitando en ANEP para darle un giro fuerte a la actividad sindical de esta organización, con la bandera de los derechos humanos. Sindicalismo y derechos humanos es nuestra consigna en la actualidad, a partir de los tratados internacionales de derechos humanos que Costa Rica ha firmado a lo largo de su historia republicana y que se ha obligado a comprometerse a respetarlos y a someterse a sus sentencias, a sus dictados, a sus opiniones consultivas. Déjenme decirle que esperamos tener una conversación de fondo con la señora, la nueva defensora de los habitantes, a quien le pedimos cita. Ella tiene un importante palmarés, notamos, en derechos humanos, y nos va a recibir el próximo 28 de marzo. Los especialistas que nos asesoran nos han venido explicando que en materia de derechos laborales, económicos, sociales y culturales hay un principio de progresividad y no regresividad en materia laboral. Esta ley marco de empleo público debió haber entrado a regir solamente para aquellas personas que ingresaran al servicio público a partir de mañana 10 de marzo. Y todos los que estaban antes de la ley no debieron haber sido afectados por la ley. Esto ya está en discusión, o ya lo queremos someter a discusión, con nuestra acción de inconstitucionalidad que presentamos contra toda la ley el pasado 10 de febrero, y si la sala nos abomba y nos rechaza, va a los estrados internacionales, ¿verdad? Aquí estamos agarrándonos de, por ejemplo, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para citarles solo dos de las normas internacionales de obligado acatamiento para Costa Rica que nosotros creemos fueron violentadas de principio a fin con la imposición de esta ley perversa, nosotros le pusimos perversa en ANEP, ley perversa de ley marco de empleo público, ¿verdad? Es decir, es probable que el Estado costarricense se tenga que enfrentar a 100 demandas, a 1000 demandas, a 5000 demandas, a 10,000 demandas, a 50,000 demandas en estrados internacionales de derechos humanos, que podría ser el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que podría ser el Sistema Universal de Derechos Humanos, porque ya venimos en Costa Rica siendo ajustados en materia de derechos humanos con otras materias que se ha demostrado que Costa Rica viola ya sistemáticamente, es un país violador de derechos humanos. Recuerde que hasta tenemos ya una llamada de atención de las Naciones Unidas, del relator de Naciones Unidas, alegando que en Costa Rica ya existe esclavitud laboral. En Costa Rica existen formas de esclavitud laboral que son formas de violación de derechos humanos, ¿verdad? También quería aprovechar para efectivamente notar la coincidencia ideológica entre el gobierno del presidente Chávez y el periódico La Nación. Como usted sabe, aquí en ANEP nosotros nos vemos obligados a revisar este periódico porque lo catalogamos como el enemigo de la clase trabajadora, y tenemos que monitorear por dónde camina el enemigo, ¿verdad? Ayer le dieron primera plana a la ministra de Planificación. Ella está enojada, agresiva, fuera de sí, porque las municipalidades se vienen tomando acuerdos para catalogar a todo el personal municipal de todo el país como exclusivo y excluyente de las directrices de Mideplan, que en el fondo la ley marco de empleo público pues lo que busca es la instauración de una especie de Estado totalitario, de Estado autoritario, de un poder omnímodo desde el Ejecutivo que quiere ir hasta los gobiernos locales.
y estoy aprovechando este prestigioso y escuchado programa para alertar a toda la familia municipal de Costa Rica, que nunca se había unido como antes, concejales, alcaldías, trabajadores, organizaciones, comunidades, sindicatos, para defender la autonomía municipal del más grave peligro de la historia. Ya está atacando en coordinación con la Contralora, ¿verdad?, que se convirtió en una gendarme ideológica del ajuste fiscal neoliberal. Ella, con su cómodo salario único de 6 millones de pesos mensuales, ¿verdad?, de 6 millones de pesos mensuales, que ni siquiera es capaz de ir a ver cómo es el salario en un Sensinay, cómo es el salario de un recolector de basura, cómo se vive salarialmente en una comisaría de fuerza pública o cómo se vive salarialmente en una escuela unidocente, ¿verdad? Para darle 4 ejemplos, le podemos dar más de la gravedad de esta perversa ley marco de empleo público que descarga todo el desastre de las finanzas públicas de la clase gobernante de los últimos 35 o 40 años sobre las clases trabajadoras del empleo público. Entonces me parece a mí que los acuerdos municipales de declarar a todo el personal exclusivo y excluyente, ¿verdad?, que es una verdadera avalancha de consejos municipales, ¿verdad? Por ejemplo, solo ayer tenemos que se unieron a esta avalancha los municipios de La Cruz, de Mora, de Moravia, de Ojancha, de Escazú, de Atenas, de Guásimo, Limón, San Ramón. Es impresionante, ¿verdad? Vamos a llegar al 100% de los consejos municipales si todo nos sale bien, pero ya están atacando, ¿verdad? Ya los están amenazando y creo que no quedará más que apoyar a una gigantesca cruzada cívica en el nivel local en defensa de la autonomía de las municipalidades, ¿verdad? Entonces, le digo a todos los empleados públicos afiliadas a ANEP, que pues aquí en ANEP vamos a hacer hasta lo imposible para preservar sus derechos económicos, salariales y laborales. Lo más grave, ya llevan 4 años de congelamiento salarial total, y con esta ley marco de empleo público podrían tener hasta 10 años más de congelamiento salarial total. Vean la perversidad de esta ley, Hoy amanecimos con que subió los combustibles, que subieron los autobuses, ¿verdad?, para beneficio de los grandes empresarios autobuseros, muy amigos del presidente Chávez, por cierto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Y con la precariedad del salario mínimo. Yo sé que hay trabajadores de la empresa privada, trabajadoras escuchándonos, de que efectivamente no está bien este país, no está bien, y por eso vamos a seguir insistiendo en la importancia de la democracia de la calle en el nivel local, en el nivel regional, en el nivel provincial, en el nivel nacional, en el nivel gremial, en el nivel sectorial, porque desnivelaron a Costa Rica, la desigualaron espantosamente, y deben decirle, porque ya nos amenazaron que se van a traer al Fondo Monetario Internacional otra vez, que ahora viene en abril, ¿verdad? Iba a venir en marzo, pero seguro le dijeron, mira, qué tortón, fíjese que le prometimos una ley de marco de empleo público y le hicimos mala, nos está regañando la Contraloría, nos está regañando la Procuraduría, mañana entra la ley marco de empleo público y nadie sabe qué hacer en las instituciones, nadie sabe la tal plataforma salarial, nadie sabe de los salarios de las tales familias, nadie sabe qué va a hacer cuando se toquen derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, cuando un trabajador o una trabajadora haga un reclamo administrativo y sean 20 y sean 30 y sean 40, ¿verdad? Y entonces vayan 10 y vayan 20 y vayan 30 a los tribunales de justicia, y van a aparecer abogados de todo calibre, abogados bien intencionados, abogados inescrupulosos, y ese poder judicial va a colapsar. Ay, Dios santo, ese poder judicial, si ya está colapsado, de verdad, qué irresponsabilidad. Yo le quiero agradecer
a los 12 diputados y diputadas, 6 del Partido Liberación Nacional y 6 del Frente Amplio, que entendieron, no es que estaban a favor necesariamente de nuestras tesis, es que entendieron que esta ley quedó tan mal hecha, tan verdadero mamarracho, tan verdadero mamotreto, ¿verdad? Que sinceramente, voy a ser abogado del diablo, me perdonan, pero hay que decir al Fondo Monetario, vea, señores del FMI, les tomaron el pelo a ustedes. Carlos Alvarado y Liberación y la Unidad y el PAC les prometieron una super ley marco de empleo público y lo que hicieron fue un desastre terrible. Y si lo hicieron con mala intención, uno podría hacer que efectivamente tenían esa mala intención, porque ideológicamente esta ley está cargada con una gran dosis de odio contra el empleo público, contra las personas que trabajan en el sector público, contra las personas que se ganan humildemente en los servicios públicos su salario. Sí. Usted me permitiría una pregunta que creo que es obligatoria de mi parte. Sí. El gobierno de la República habló de una mesa de diálogo, donde señaló inclusive que algunas personitas o algunos sindicatos pequeñitos, como dice el señor presidente, estaban haciendo lo propio por todo el país para que no se aprobara esta ley o para que se postergara. ¿Ustedes están dispuestos en ir a la mesa de diálogo? Y yo no sé si ya fueron invitados por el presidente, si ya se señaló la fecha o fue solamente una expresión en la conferencia de prensa, o si formalmente, la pregunta directa es, si formalmente existe fecha para inicio de esta mesa de trabajo donde el presidente dice que va a invitar a todos los sectores. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el famoso sindicato chiquitico del que habló el presidente Chávez es la ANEP. ¿Verdad? Le faltó valor para pronunciar nuestra sigla en su boca, ¿verdad? Porque somos nosotros los que hemos hecho el razonamiento inicial, fundamentado, estudiado constitucionalmente, estudiado desde la doctrina de los derechos humanos, y así le mandamos un gran documento a los 84 consejos municipales y a las 84 alcaldías del por qué era importante que todo su personal se declarara exclusivo y excluyente, no por una cuestión reivindicativa, ¿verdad? Para que quede claro. Posteriormente sale enojado y hablan del famoso diálogo. Pero por favor, vea, yo no creo que haya un sindicalista que se precie de serlo que se preste a esa maniobra. ¿Cuál diálogo? Con solo lo que usted puede leer del periodismo de odio ayer en su primera plana, usted lo que saca es que los que van a ir a eso son incautos, ¿verdad? O son fanáticos del presidente Chávez, ¿verdad? Porque la ministra es clarísima. La ministra de Mideplan, ¿verdad?, que se ha convertido en una fanática en la ley de empleo público, ¿verdad? Y le cuesta reconocer que a Mideplan le quedó grande la camisa, semejante tanate, y su incompetencia no lo ha podido corregir. Nadie sabe qué le respondió a la Contraloría, nadie sabe qué le respondió a la Procuraduría de los jalones de oreja que le dieron, porque no pueden garantizar una implementación exitosa de esa ley que entra mañana, ¿verdad? Pero yo he hablado con varios colegas de la Dirección Nacional de ANEP, Walter lo sabe, lo hemos estado conversando. Nosotros vamos a tomar una decisión final como Junta Directiva Nacional en nuestra sección magna del próximo 17 de marzo. No ha llegado nada aquí. Yo pienso que no tiene ni claro eso. Las famosas reglas de oro que dijo la ministra es: nadie se me salga del saco. Yo ocupo que ustedes me vengan aquí con un diálogo a legitimar que yo quiero que corrijan esa ley como yo quiero que debe ser corregida. Y bueno, nosotros, perdone, si nos invitan oficialmente, responderemos con un documento oficial, por supuesto, ¿verdad? Ajá, okay. Porque hay que responder con un documento oficial. Y no se ha dado esa invitación. Pero no se ha dado esa invitación. Pero si por la víspera se saca el día,
eso me huele a una tomadura de pelo que no es jugando, ¿verdad? Porque recuerda además que el tema de diálogo nacional está bien contaminado, ¿verdad? Correcto. Está muy desacreditado, sobre todo en el gobierno de Alvarado. Los pobrecitos sindicalistas que se prestaron a eso quedaron muy desacreditados porque les dieron atolillo con el dedo, que fue con una paila que le dieron ese atolillo con el dedo. Totalmente de acuerdo. Esta ley viene a impactar, para que usted, amigo y amiga que está escuchando Horizontes, hoy jueves de ANEP, la ley de empleo público viene a impactar a sectores tan importantes como todo el sector salud de nuestro país, los trabajadores de la salud, los cuerpos policiales se van a ver afectados, el personal docente también y las academias de educación, y en fin, es algo que es tremendo lo que va a suceder. ¿Quién va a aguantar con salarios congelados? Yo me pregunto eso, sinceramente. La fuga de personas que se van a ir de las diferentes instituciones al sector privado va a ser tremendo. ¿Quién va a brindar los servicios? ¿Cómo va a estar la situación del país? Esto es un caos. Debió haberse analizado de una manera más prudente para no entrar en este caos. Permítame, don Albino, si le parece ir a una pausa, ¿le parece? Claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que don Walter tiene insumos demasiado relevantes de toda esta discusión que ANEP ha venido dando a lo largo de los últimos años. Revisen nuestro registro, ¿verdad? No es hasta hoy que abrimos la boca. Muchas gracias. Gracias al secretario general de la ANEP, que también se mantiene con nosotros. Vamos a ir a una pausa y retornamos con su compañero, el secretario general adjunto, el licenciado Walter Quesada Fernández. Retornamos. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Para qué investigan en la asamblea? No es que juego de tonto para que me den un curso, es que deseo cuestionar más allá de lo superficial. Ahí he visto investigaciones de todo tipo, en muy variados gobiernos, pero el resultado de esas investigaciones es el que me deja sin entender. Por ejemplo, del cementazo recuerdo a un diputado estrella metido en todo y al que no le pasó absolutamente nada. Llega a interrogatorio gente que repite al cansancio: me abstengo de declarar, y aquello se vuelve un show político para que se luzcan los que interrogan. Realmente trato de entender cómo hacen pecadores para interrogar a otros pecadores, como ahora que investigan el financiamiento de los partidos políticos, gente cuestionada en lo personal o como partido por movimientos de recursos en esta y otras campañas. Citan a unos que evidentemente pecaron de lo lindo, pero sin el fin de corregir en serio y detener las jugadas con que se bailan al Tribunal Supremo de Elecciones. No hace falta nadie de afuera. Ellos mismos, en lugar de ser investigadores, pueden ser constructivos y enlistar todos los trucos que han utilizado por décadas y así establecer medidas correctivas. Por si acaso la memoria no les da, les recuerdo algunos trucos: alquileres de locales en que el dueño no cobró, sobrepagos en vehículos, recolecta de diezmos, traída de dineros del exterior, pagos volados en consultorías y empresas encuestadoras, uso de materiales publicitarios en campañas pagados por empresas como si fuese para uso comercial, sobrecito en efectivo para el candidato, en fin, de todo en todos los partidos. ¿Qué están investigando? Hagan la lista que bien la conocen y pónganse a actuar en vez de hablar y hablar. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores,
y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Continuamos. ANEP, 65 años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Su espacio de ANEP los días jueves dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizonte. 65 años en defensa de la clase trabajadora costarricense, un sindicato que históricamente ha estado al lado de la clase trabajadora, un sindicato que no se alinea, un sindicato que siempre está presente por la clase trabajadora de Costa Rica. Así es que una vez más, hoy no es la excepción, una vez más la ANEP se hace presente con su secretario general, don Albino Vargas Barrantes, que ya la escucharon ustedes en la primera parte. Ahora escucharán a ustedes al secretario general adjunto, el licenciado Walter Quesada Fernández. Ley Marco de Empleo Público y Afectación a los Trabajadores. Pero bueno, sin embargo, por otro lado, vemos grandes empresas frotándose las manos, declarando cero impuestos y otro montón de situaciones. Don Walter, ¿qué puede agregarnos usted en este tema para reflexión de todos los amigos que están en sintonía de este espacio de la ANEP dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes? Bueno, yo creo que es una contradicción lo que hay aquí en el gobierno y una situación que pone verdaderamente a pensar a la ciudadanía costarricense, porque según un estudio que hizo la Universidad de Copenhague, California y Berkeley, del 2015 al 2019 se evadieron y eludieron 3.7 billones de colones, y eso lo hicieron, no digamos que todas las empresas, pero un grupo de empresas de este país. Eso significa una suma multimillonaria a tal grado de que según las mismas universidades es 3 veces el déficit fiscal. O sea que se promovió una ley para recoger impuestos castigando a los trabajadores y a la gente más humilde de este país, mientras aquí los grandes empresarios seguían haciendo fiestas, seguían robándose la plata. ¿Y sabe qué es lo contradictorio? Lo contradictorio es que durante ese periodo el actual presidente de la República fue ministro de Hacienda. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo es posible que no se diera cuenta? ¿Cómo es posible que esas megaempresas se llevaran los dineros del país de forma descarada y aquí como si no hubiera pasado nada? Pero no solamente eso, don Edgar, sino que también circuló en los últimos días que 183 empresas de las mismas de siempre volvieron a declarar cero ganancias en el año 2021. Imagínense que ahí está APM Terminal. Si hubiera estado Habdeba, muchos de esos dineros hubieran ido a dar a las manos de los grupos más pobres de Costa Rica. Pero no, APM Terminal declaró cero ganancias. Declaró cero ganancias el Grupo Nación. Declaró cero ganancias MECO. Imagínense ustedes qué vulgaridad. Tuvieron la plata para pagar la excarcelación, para pagar lo que les pusieron para poderlos excarcelar,
el monto de dinero, una suma cuantiosa, pero no tuvieron para declarar ganancias en ese tiempo, igual que H. Solís, igual que el Banco La FICE, igual que algunas de las empresas que compiten con el ICE, como Movistar y Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? ¿Cómo es posible que se hagan de la vista gorda ante el robo descarado del dinero y están poniendo a la gente más pobre a pagar impuestos a la canasta básica alimentaria? Entonces nosotros estamos observando de que aquí el gran empresariado, con la complicidad también de UCAEP, que no ha salido a decir nada, ni el Grupo Nación, ni Canal 7, ni ninguno de esos medios de comunicación, salen a decir nada sobre esta vulgaridad de lo que está pasando en este país. Este robo descarado, a vista y paciencia de todos los políticos que han estado gobernando Costa Rica, y a vista y paciencia también del mismo Ministerio de Hacienda, que se hace de la vista gorda para no cobrar los impuestos. Y claro, a la mayor parte de los costarricenses nos tienen contra la pared cobrando los impuestos. Ahora metieron dentro de la canasta básica algunos productos, pero por otros que son de consumo normal de la población tenemos que estar pagando impuestos al valor agregado. Entonces, ¿qué está pasando en Costa Rica? Don Walter, aquí hay algo que me están enviando en este momento. Me manda una imagen del reportaje de... nosotros lo hemos publicado y lo vamos a volver a publicar. APM Terminals, Grupo Nación, MECO, H. Solís, entre las 183 empresas que declararon cero renta en el año 2021. El reportaje lo suscriben los periodistas Daniela Muñoz Solano y María Núñez Chacón del Semanario Universidad. Una felicitación y un reconocimiento para el Semanario Universidad. Una vez más, sacan noticias que en otros medios de comunicación, ahí viene la pregunta, ¿por qué será que otros no la publican? ¿Por qué será que aquellos que acaba de mencionar don Walter y que ustedes y nosotros sabemos no publican esta lista de empresas? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Será que es la misma cobija? No sé. Piensa mal y acertarás. Y nos envían aquí, dice, no, don Rodrigo Chávez fue ministro de Hacienda durante ese tiempo y don Nogui estuvo en parte de ese periodo como viceministro de Hacienda. Y nos envían aquí, dice, APM Terminals, que procesa alrededor de 1.500 millones de contenedores al año, reportó 0 ganancias gravables en el 2019, 0 ganancias gravables en el 2020 y 0 ganancias gravables en el 2021. Pero les adelanto algo. Ayer nos escribió doña Gloria Navas y nos dice que una vez que se incorpore a la Asamblea Legislativa, ella estará pidiéndole explicaciones al ministro de Hacienda. Yo felicito a doña Gloria, pero me hago una pregunta. ¿Y los otros 57 diputados, qué sucede en Costa Rica? Continúe, don Walter. Sí, don Edgar, yo creo que, bueno, esta información que está circulando realmente es preocupante, porque mientras andan corriendo ahí, hoy el periódico La Nación le dedica como 3 páginas a la ley de empleo público, pero yo no veo que haya sacado ni siquiera una pequeña parte de esa vulgaridad, de ese robo que le están haciendo a este país. Pero claro, es que ellos están incluidos dentro de la lista de evasores y elusores. Entonces, lógicamente uno entiende que estas empresas lo que tratan es de destruir a la gente que ha venido pagando impuestos puntualmente, como lo decía el compañero Albino, porque a nosotros como empleados públicos nos rebajan de una vez de oficio. Ni siquiera tenemos que presentar una factura, ni mucho menos, de una vez nos rebajan. Pero esta gente descaradamente se roba la plata. Entonces, ¿qué están haciendo cuando deterioran los salarios de las personas que laboran en el sector público? Están deteriorando los ingresos del Estado y consecuentemente afectando los programas sociales que se dedican a resolver los problemas de la gente que menos tiene. Porque si estas empresas no pagan impuestos, ¿quiénes somos los que estamos pagando? Somos nosotros. Somos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado que nos rebajan de una vez de la planilla. Pero aquí yo creo que lo que llama la atención es exactamente eso, que no hemos escuchado en la Asamblea Legislativa ninguna intervención que esté hablando sobre estos temas. A mí me gustaría escuchar a doña Pilar Cisneros hablar de este tema. Me gustaría escuchar a los diputados del Frente Amplio y diputadas del Frente Amplio. Me parece que no podemos guardar silencio frente a una barbaridad como esta. Es una vulgaridad. ¿Cómo se roban este país a vista y paciencia de los mismos contralores,
de la misma Contraloría General de la República, que ha salido muchas veces a recriminar a los trabajadores del sector público. ¿Dónde están? ¿Qué procedimiento se le ha abierto a los exministros de Hacienda y a los directores de tributación hasta hoy? Yo no he visto ninguno que se le haya abierto un proceso por permitir que se roben la plata de esa manera como se la están robando. Incluso a mí me contaron de que en Calle Blancos hay una bodega donde están un montón de expedientes que son de empresas que le deben al fisco, que se han robado la plata, y esos expedientes están ahí tirados como si fuera un basurero, y los están sacando ahí de manera clandestina para que muchas empresas no tengan que pagar. Entonces aquí lo que estamos viendo es que hay una complicidad de los grupos de poder conjuntamente con los de gobierno y los mismos políticos que se prestan para que estas empresas sigan llevándose los dineros de la forma en que lo hacen. Y claro, ahora la ley de empleo público, porque dicen que quieren ordenar los salarios, deberían primero poner orden en todos esos ladrones descarados, esos sinvergüenzas. A esos es a los que hay que llamar a cuentas, no al trabajador, no a la persona que se gana unos inquietos ahí. Esos no son los responsables de que este país se encuentre en la situación en que está actualmente. Entonces yo creo, don Edgar, que aquí hay que poner los puntos sobre las sillas y decir las cosas como son. Los ladrones están en los grandes grupos de poder, están en el sector financiero, están ahí donde se están robando la plata, porque ahí está Banco La Fice, está todos esos bancos que le prestan a la gente a intereses elevadísimos, pero que no tienen dinero, declaran cero ganancias. Eso es una barbaridad. Dice don Giovanni Ramírez Guerrero, saludos don Edgar, ante este ataque a los empleados públicos se requiere unidad sindical en la acción. Esto representa la consolidación de desmontar nuestro Estado social de derecho, dice don Giovanni Ramírez Guerrero, a quien le agradecemos. El doctor Eduardo Blanco dice, esto es una hecatombe que va a tener grandes problemas, como bien lo dice don Albino y don Walter, dice el doctor Blanco, a quien saludamos allá en el hospital de Cartago. Don Luis Bonilla Guzmán dice que está en sintonía. El doctor Juan Carlos Mora Montero le envía sus saludos a don Walter Quesada, es el director de la Escuela de Planificación de la Universidad Nacional, que está en sintonía. Saludamos a la licenciada Gloria Navas, diputada de la República, que dice que está en sintonía. Gracias, doña Gloria, la necesitamos, que regrese usted a la Asamblea Legislativa para que empiece a escarbar todas estas cosas y empiece a pedirle cuenta de frente a las personas, para que a ver si acaso los costarricenses escuchamos respuestas razonables, no más obras de teatro. Dice doña Flora Fernández Amón, da rabia cómo a los pobres sí les cobran los impuestos, dice doña Flora Fernández Amón. Don Víctor dice, programazo, los felicito, 100% de acuerdo con don Albino y don Walter, de qué otra forma se podría limpiar el sector público sin hacer despidos. Malicia indígena, señores, ya entendí, la pereza es Nogui, la presa debe ser, la presa es Nogui, licenciada Giselle Sánchez Céspedes desde Escazú. Gracias. Dice otro por acá, dice, los felicito por el programa, así es como se hablan las cosas, como lo están diciendo en este espacio Horizonte, los felicito. Jacona Matata, escuchando con atención. Otro amigo por acá dice, buenos días Horizontes, excelente labor, fuerza pública de ANEP, ni un paso atrás, la policía está desamparada, abandonada, a la deriva, los medios de comunicación televisivos, hacen fiesta con los sucesos que viven los policías diariamente. Sin sindicato no hay democracia, dice por acá Julio Tardencine, y también don Rafael Ángel Guillén Elizondo, un saludo, que está en sintonía. Cinia Vindas Marín dice, buenos días don Edgar, qué rico escuchar a don Walter hablando a calzón quitado, así lo dice doña Cinia. Muy bien, doña Cinia, así me gusta, hay que apoyar a los que hablan franca y directamente. Buenos días, estoy en sintonía desde Pérez Celedón, la gran mayoría de las personas de Pérez Celedón nos gustaría escuchar a nuestros diputados referirse a semejante evasión y a muchos otros temas, pero ganarse así un salario es muy fácil, haciendo nada. Saludos, Estefanía desde Pérez Celedón. Tengo una gran cantidad
una gran cantidad de mensajes, pero no me da tiempo de leerlos todos porque queremos escuchar a don Walter. Don Walter, háblenos un poco de unidad sindical. Se está hablando en diferentes medios de la posibilidad de que se den conversaciones entre sindicatos responsables para hacerle ver al gobierno de la República las equivocaciones que se están cometiendo y presionar también a los diputados de la Asamblea Legislativa para que lleven a cabo la representación como tiene que ser, pidiendo cuentas. Se ha hablado, por ejemplo, de sindicatos Intrajud. Tenemos conocimiento que están muy activos con la Alianza Sindical del Poder Judicial, está la ANEP, y ¿tienen ustedes algún tipo de conversaciones que se pueda hacer público? Si no se puede hacer público, no se preocupe, tranquilidad. Bueno, Edgar, yo creo que aquí más que unidad sindical, lo que hace falta es una unidad de toda la sociedad costarricense, de todas las personas que estamos siendo afectados por este tipo de disposiciones y también por esta forma descarada en que se están robando el país. Más allá del sector sindical, lo que necesitamos es una unidad de los sectores sociales. Nosotros hemos venido en conversaciones con un grupo de compañeros y compañeras que son del sector agro, que han venido promoviendo una serie de acciones. Estuvimos en una actividad que hicieron para el Día de San Isidro Labrador y tienen programada también una movilización para el próximo 29, en que nosotros estamos ya totalmente convencidos que tenemos que participar, pero también es importante la unidad del movimiento sindical. Ya estuvimos en estos días ahí en las gradas de la Asamblea Legislativa, un grupo pequeño, pero yo creo que sí tenemos que avanzar en conversaciones para tratar de lograr una unidad en aquello que nos une, no en lo que nos diferencia, porque diferencias todos tenemos y tenemos muchas, pero sí tenemos que conversar sobre aspectos que nos unen y que en este momento tienen al país prácticamente al borde del colapso. Entonces yo creo que sí es importante, y ojalá más que esa unidad sindical logremos establecer una unidad de los sectores sociales para promover un gran movimiento que permita de que el presidente de la República ponga abajo su prepotencia y establezca un diálogo realmente abierto y transparente para garantizar no de que se le hagan parches a la ley de empleo público, sino garantizar de que este país pueda tener un rumbo diferente, que pueda ser un país con mayor inclusión social, un país donde la mayor parte de la gente que ha sido golpeada por las disposiciones que se han tomado y los convenios que se han firmado con el Fondo Monetario Internacional y con otros entes, tengan en cuenta la situación del país y no únicamente un diálogo de sordos como ha pasado en muchas de las oportunidades. Omar Contreras, del Sindicato de Empleados del Banco de Costa Rica, dice: gracias, compañeros de ANEP, por esa representación, gracias, aquí les apoyamos, dice Omar Contreras, del Sindicato de Empleados del Banco de Costa Rica. Gracias, don Omar, también por lo que nos escribe. Don Reiner Hindrich dice que dejen la retórica y materialicen la retórica, llévenlo a los tribunales. Bueno, ya se dijo casualmente que ya se presentó ante la Sala Constitucional, eso va por, así, es correcto, desde el 10 del mes pasado se presentó, don Walter. Correcto, desde el 10 de febrero, así es. Y se reservan el derecho también de momento de la estrategia de acudir a estrados internacionales, ¿también es así? Así es, ahí estamos ya gestionando para hacer no solamente gestiones a nivel nacional, sino a nivel internacional. Así es que ahí está la respuesta para don Reiner. El tiempo nos ganó, don Walter. Un minuto para que usted genere conciencia en la audiencia de La Voz de ANEP hoy acá dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. No, nada más decirle a las personas que están en sintonía y a los que escuchen este programa posteriormente que las disposiciones que se tomen con la ley de empleo público no solamente afectan a los trabajadores del sector público, sino que van a tener un impacto también en el sector privado, porque en la medida en que se deterioren los salarios, la capacidad que tienen las personas para poder contratar servicios y adquirir productos va a ser cada vez menor, y eso también va a afectar al sector privado y a muchas otras empresas que se dedican a emprendimientos, sobre todo a los cuales normalmente los trabajadores públicos es donde recurren para adquirir sus bienes y servicios. Así es que tomemos conciencia de eso y apoyemos cualquier gestión que se haga para frenar estas barbaridades que está cometiendo este gobierno y que han cometido los gobiernos anteriores, pero que hoy se están materializando.
Tenemos un mensaje desde la diputada Gloria Navas que le dice a don Albino y a usted, don Walter, les pido que me envíen los puntos específicos que cuestionan tanto de los impuestos como de la ley de empleo para comprometerse a revisarlos, dice doña Gloria Navas públicamente acá en Horizonte. ¿Le parece, don Walter y don Albino? Por supuesto, muchas gracias a doña Gloria, por supuesto. Ok. Don Walter, ¿está de acuerdo también? Claro, totalmente de acuerdo. Gracias, doña Gloria Navas. Esa es la responsabilidad y esa es la acción. Está incapacitada doña Gloria, pero sigue trabajando. Hasta después del 15 estará nuevamente en la asamblea. Gracias, doña Gloria, y efectivamente don Albino y don Walter le van a hacer llegar esos puntos específicos. Nos vamos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos, amigos. Este programa quedará en la página de ANEP y en el Facebook del programa Radial Horizontes. Buenos días y hasta el próximo jueves.